Recibíamos en forma muy cordial a los invitados esta mañana. Me refiero al señor doctor Darwin Serakibe, el caballero es miembro del Comité de Institucionalización Democrática. Doctor Serakibe y don Darwin, bienvenidos a su casa. Y recibo igualmente con ánimo cordial y con mucho interés a un amigo de esta casa, el abogado Henry Cucalón, asambleísta del Partido Social Cristiano. Y claro, conversaba aquí con Darwin y con Henry acerca de los titulares de la prensa esta mañana, ¿no? Por ejemplo, la primera página. Fiscal Correa lideraba una organización delictiva. Y yo esperaba de parte de Henry, pues una gran... Toma más bien con ánimo un poco relativo. A ver, Henry. Muy buenos días. Como siempre, un gusto estar aquí. Gracias. Saludo a todos los oyentes. El titular para mí me deja una reflexión importante para la sociedad. Es que nadie está por encima de la ley. Eso es fundamental. Desde un expresidente de la República hasta el que tiene la menor carga administrativa. Y esa es una buena lectura para la ciudadanía, para el pueblo. Y que todo el mundo puede ser juzgado por sus actos. Que ningún acto puede quedar en la impunidad. Evidentemente será un poder judicial independiente y no dependiente del poder político el que dictamine en base a las pruebas cuál es la culpabilidad. En lo que a mí se refiere, en el ámbito político, es evidente que nuestro interés siempre ha sido vencer y derrotar, democráticamente hablando, esas ideas fracasadas del señor que está siendo juzgado y de esa organización delictiva a la cual la fiscal general el día de ayer ha hecho el proceso de vinculación. Por el bien del Ecuador, por el bien del país, por el bien de la democracia, que haya la transparencia necesaria. Reitero, que no haya impunidad alguna, no por un tema de valores, sino por un tema de concepto, no es ni $1 o más. Eso queremos para otro tipo de análisis y ojalá que esto llegue a fin, ¿no? Que no quede la impunidad. Muy bien, Henry Cucalón. La misma inquietud y el planteamiento, doctor Serakibe, Darwin, tenga la bondad. Hola, mi estimado Diego, muy buenos días también a los radioescuchas. Es un placer estar aquí en esta radio, Diego. Una cosa que debe quedar absolutamente clara. Se ha descubierto quién era el cabecilla de una estructura que se creó institucional para simplemente robarle al pueblo ecuatoriano. Bueno, pero ahora la fiscal está haciendo su trabajo. ¿Qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que les queda a las instituciones del Estado? Desarmar esa estructura jurídica. Y en eso los ciudadanos estamos, dando un paso más adelante de lo que ya se conocía, de lo que ya se sabía, de lo que el pueblo ecuatoriano venía denunciando desde hace años, en la misma década correísta. Por eso se persiguió a muchos actores sociales. Este rato sabemos ya quién era el cabecilla de esta estructura. Mejor dicho, lo sabíamos antes, pero ahora existe prueba fehaciente de eso. Ahora lo que nos corresponde es desarmar esa estructura, ese andamiaje jurídico que permitió que Correa garantice en toda su década impunidad y además permitir la corrupción más escandalosa y espeluznante de la historia de este país. De entrada, varios conceptos a cargo del abogado Henry Cucalón y del doctor Darwin Serakibe. Y los titulares de la prensa coinciden, ¿no? Correa lideraba una organización delictiva. Muy bien, bienvenidos. ¿Cómo eliminar al Consejo de Participación Ciudadana? Isabel. El Comité de Reinstitucionalización del país ha emprendido la tarea de lograr una consulta popular sobre la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y el establecimiento de una asamblea bicameral. La Asamblea Nacional, en cambio, quiere otra vía de eliminación del organismo por temor a perder la consulta popular y que el correísmo tome fuerza. Ya Isabel, hablemos de la iniciativa del Comité de Reinstitucionalización para eliminar al Consejo de Participación Ciudadana. Les pregunto, ¿es una buena idea la consulta popular? ¿Es el mejor camino y el más práctico? Don Henry. Siempre que el pueblo sea actor y no espectador de los procesos de cambio, será positivo y válido. No de ahora. De siempre nosotros mantuvimos una crítica dura contra la existencia de este organismo antidemocrático que en la práctica estatizó la participación ciudadana. Y desde cuando se hablaba de la eliminación, nosotros siempre dijimos que la salida pasaba también por el pueblo ecuatoriano, dentro de un gran paquete de reformas a la Constitución que son necesarias. Así que yo saludo que se haya acogido, porque el primer fallo que ha hecho la Corte a este movimiento político ahora va a ser el mismo que le van a dar al
comité de reinstitucionalización en el sentido que si la vía es eliminar esta institución, no es restricción de derechos y que se puede hacer a través de una reforma parcial a la Constitución, tal cual lo establece el artículo 442 de la Carta Magna, es decir, recolección de firmas, el 1% tiene que ser validadas por el Consejo Nacional Electoral, presentadas a la Asamblea para que comience un debate, son 2, con un máximo de plazo de 90 días, y el resultado de esa aprobación sea refrendado por el pueblo ecuatoriano, lo cual es bueno. Todos los actores políticos y el pueblo, que es el dueño de la democracia, finalmente que dé su dictamen. Yo saludo eso, creo que es positivo, y me da la oportunidad dentro de la Asamblea Nacional, así como lo hice en las enmiendas, y perdí, pero el tiempo nos dio la razón de poder argumentar conceptualmente y prácticamente lo que siempre he hecho. Ahora bien, quiero hacer también un tema. Por favor. Siempre está a favor de que haya un cambio. Lo peor que puede existir es el inmovilismo, el status quo. ¿Por qué le digo esto? Porque también en un debate en la Asamblea, hace varias semanas, también apoyé a varios compañeros de otros partidos que piensan que se puede limitar, y que se puede limitar con una reforma parcial, con debates y con el pueblo. Y hay otros compañeros que piensan que se puede limitar las funciones de este Consejo vía enmienda, es decir, 2 debates con 1 año de separación. ¿Qué hay de característica en todo esto? Exacto. Que en ningún caso las cosas se quedan como está. La más pura es la eliminación. Porque al principio había alguna duda y la Corte Constitucional nos ha abierto el camino, porque habían voces no solamente de correístas, de algunos abogados, porque aquí nadie tiene la verdad absoluta y peor en derecho constitucional, de que a lo mejor se necesitaba una asamblea constituyente, algo que nadie quería, salvo unos cuantos actores políticos. Pero había esa duda jurídica. Ahora que ya no lo hay, para mí todas estas vías convergen y será en los próximos días, en los debates, con el tiempo en que se verá el sentido de la oportunidad. La primera, evidentemente, por la eliminación. Pero yo le puedo hacer varios escenarios. ¿Qué pasa si se toman los 6 meses para la recolección de firmas? A lo mejor lo hacen en menos tiempo. A lo mejor lo hacen en 1 mes. ¡Qué bueno! ¿Qué pasa si dentro del año la asamblea, la coyuntura, se demora mucho tiempo en el debate? ¿Qué hacemos? Hay que hacer un cambio ya. Entonces no hay que descartar, siendo la primera vía que yo respaldo, siempre, no de ahora, no hay que descartar también que la asamblea debata un proceso de limitación. Qué bueno que la asamblea se ponga a debatir estos temas de fondo y no que se ponga a debatir las resoluciones del día del cangrejo, que son muy comunes a veces en el Parlamento ecuatoriano. Yo prefiero que haya este choque de visiones con una coyuntura de fondo, que podamos argumentar por qué es nefasto este engendro, este invento jurídico que tuvo la Constitución de Montecristi, y tomar la vía más pertinente y ojalá con el respaldo del pueblo sin cálculo alguno. Mire, por ahí he leído que no tiene que haber consulta porque se pierde. Mire, cuando uno defiende conceptos, ese cálculo no existe. Ese es un cálculo electoral de otro orden. Eso serán las campañas. No hay que ser pues muy filósofo urbano para saber porque el gobierno está en soletas. Pues, ¿no? Tú les estás en las encuestas, un gobierno que no tiene respaldo popular, no tiene partido político. Por eso es que el presidente no convoca la consulta. Pues. Pero no hay que ser, pues, insisto, politólogo para sacar esa conclusión. Ni qué decir por la Asamblea Nacional. Vamos a ver, y ese será el desafío de todos, de ciudadanizar la consulta. Pero cuidado que hemos en el error de que algunos políticos pongan la careta en la recolección de firmas, cuando la gente se asusta, pues, ¿no? Entonces, vamos a ver bien el tema. Lo importante, todo lo que sea cambio, todo lo que sea la eliminación de este esperpento, este adefesio jurídico que no sirvió para nada. Valiosas sus reflexiones, Henry, me refiero al señor abogado Henry Pucaro, sus propias reflexiones sobre esta inquietud inicial de Darwin. Gracias. A nosotros nos parece, como comité y por la institucionalización democrática, ser promotores de este proceso de participación ciudadana y de esta iniciativa ciudadana para hacer esta reforma parcial, principalmente porque consideramos que para garantizar más democracia, más participación y una lucha frontal para la corrupción, necesitamos empezar eliminando este Consejo de Participación Ciudadana. Es una buena idea la consulta popular. Pero por supuesto, en este momento le pregunto, Diego, ¿cuál es el órgano institucional legitimado para impulsar una reforma política de esta naturaleza? Tiene que salir en este momento de crisis institucional la ciudadanía. Y la ciudadanía en este momento tiene una propuesta para que
sean los órganos, en este caso la Asamblea Nacional, que debata y resuelva de acuerdo a lo que se ha planteado. Ahora, aquí me lleva a reflexionar, mi estimado Diego, lo que debe observar y lo que debe observar el órgano legislativo en el momento que esté en la reforma, porque ¿qué es lo que se ha observado después de un largo debate con las organizaciones sociales y ciudadanía en general, que ha sido la propuesta que está en consideración de la Corte y esperamos que la próxima semana la resuelva? En primer lugar, hay que garantizar los principios que están determinados en la Constitución y que cruzan en toda la designación de autoridades, porque Diego, la cuestión aquí no es solamente de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y transferir las facultades a un órgano legislativo para que decidan como lo designaban antes. O sea, que los partidos políticos se ponen de acuerdo y le designan a quien más les garantice espacios institucionales o quién sabe qué otras cosas, que era lo que sucedió en el pasado. Entonces ahí hay principios que se deben observar. En primer lugar, la Constitución dice que todas las designaciones se habrán a través de concursos públicos de méritos y oposición. Es decir, uno de los principios que hay que observar es la meritocracia. El otro dice tiene que hacerse con participación ciudadana. Y allí, ¿qué significa la participación ciudadana? Implementar veedurías e impugnaciones en los procesos de designación. Entonces, lo que hace nuestra propuesta es garantizar precisamente eso. Y ahí nos lleva, para garantizar estos principios ciudadanos, creemos que allí necesaria y obligatoriamente habrá que establecer una Cámara de Representantes y una Cámara de Senadores. Si me permite, Henry, insisto con Darwin, ¿no sería mejor lograr una agenda política de consenso y una reforma constitucional integral? Bueno, nosotros lo que estamos planteando, hacer una reforma, primero el eliminar el Consejo y una profunda reforma al órgano legislativo. Eso es lo que estamos planteando como ciudadanía, porque en primer lugar, no solamente el problema de las designaciones, y aquí el asambleísta no me va, digamos, a quitar razón en este caso, hay problemas en la fiscalización desde las regulaciones secundarias que se han realizado. Entonces hay que discutir esos temas. Hay temas que tienen que ver inclusive con la propia administración del mismo órgano legislativo. Por ejemplo, el CAL. El CAL es otra supercámara del órgano legislativo. Hay que darle facultades únicas y exclusivamente administrativas. El Ejecutivo es un hiperlegislador, es un legislador supremo. Entonces, lo que estamos haciendo con la propuesta es que quienes tienen la facultad de legislar y fiscalizar lo hagan, lo cumplan. Por ejemplo, el CAL, como digo, tiene que ser un órgano netamente administrativo y tiene que garantizarse la facultad de legislación tanto del asambleísta, de las comisiones legislativas y obviamente del Pleno. Muy bien. Su comentario, Henry, a lo que ha dicho aquí el doctor Seraquibe, y algo más. Tienen razón los asambleístas que insisten en una enmienda en lugar de referendo. La enmienda solo le restaría competencia al organismo. A ver, Henry. Lo decía hace unos minutos. Estoy de acuerdo en un trámite para la eliminación, no de ahora, sino de siempre. Lo que he dicho es que no deja de ser significativo que también haya grupos de asambleístas que piensen que también se puede limitar las funciones del Consejo para dejarlo solo en función anticorrupción y de fomento a la participación ciudadana. Porque no había el dictamen de la Corte hasta ese momento. Lo peor era el inmovilismo, pues, Diego. Lo peor era no hacer nada y dejar las cosas como están. No solamente con las actuales integrantes, sino conceptualmente hablando con esta institución que no tiene razón de ser. Vamos al tema de la propuesta, que pasa por la Asamblea y debe terminar en el pueblo, reitero, pueblo actor y no espectador del cambio. Yo estoy de acuerdo que esto vuelva al seno de la legislatura, con cambios, que haya veeduría ciudadana, que haya estos famosos como los comités también, que usted ha visto que hay muchas partes del mundo donde uno examina, quieren hacer los magistrados, no solamente quedarnos en el frío momento del envío de la terna y de la asignación, no, esos procesos de participación son válidos de la ciudadanía y los representantes de la ciudadanía, que en este caso son los legisladores de la República. Y aquí quiero hacer una digresión. El concepto de procedimiento siempre ha estado claro. Lamentablemente, y eso produjo decepción ciudadana, ¿qué es lo que pasa cuando un presidente que es nominado por el pueblo, se entiende que es el pueblo el que nomina a un procurador general o a un superintendente, y es un parlamento que es elegido por quién? Por el pueblo, que es el que designa? Esa es la ficción democrática de lo que se llama la representación. Funciona en toda parte del mundo. ¿Cuándo no funciona? Si mañana un presidente de la República nomina un malhechor y el Congreso de la República designa a un pirata ignorante, el problema no es el procedimiento, el problema es de hombres y mujeres. Tanto es así que nunca estuvo en discusión cuando el presidente Roldós nominó a Hugo Ordóñez Espinosa
para Contralor de la República de la década de los 80, por citar un ejemplo. O cuando el presidente Borja, cuando el presidente Borja nominó al doctor Germán Carrión para ser Procurador General del Estado. El problema no es el procedimiento, el problema ni siquiera es la ideología. Ojalá que hubieran funcionarios socialdemócratas, socialistas, liberales. El problema no es ese, el problema es cuando tú eres pillo, ignorante y ladrón. Son cosas totalmente distintas. Tanto es así que cito el ejemplo actual. En la consulta popular del año 2018 se le dio la prerrogativa al presidente de la República que nomine a los que van a estar al Consejo Transitorio. Y el presidente Moreno, en un acierto, hizo 7 ternas con nombres bastante importantes. Estaba el doctor Trujillo, estaba el general Luis Hernández, etc. Y en el Congreso de la República, me incluyo, yo voté por esos nombres. Creo que eran unos buenos nombres y más allá de cualquier error humano, creo que hicieron en términos generales una muy buena gestión. Entonces significa que el proceso sí es válido. Las equivocaciones son de otro orden. ¿Me explico? Entonces bien, una vez que está esto y con estas reglas de participación creemos que podemos mejorar, pero hay algo fundamental y no solamente va a ser el cambio a través de consulta y con la asamblea, tiene que venir acompañado de un cambio cultural, democrático de todos los actores, del mismo pueblo, que no termine su acción en el voto en la elección. Exacto. Sino que es permanente, de los legisladores, del presidente de la República, de la sociedad civil, de los medios de comunicación. Si no elevamos el nivel de cultura política, será un cambio más de los coyunturales muy propios de la democracia ecuatoriana con dedicatoria. Inclusive la figura del Senado, Diego. A mí siempre me ha gustado el concepto del Senado. Desde cuando era profesor de ciencias políticas, lo saludo. Me parece correcto, me parece idóneo. No siempre estuvo en el derecho constitucional ecuatoriano. La última vez fue en el año 70, que se lo eliminó cuando Velasco Ibarra se declaró dictador. Pero ojo, cuidado pensamos, más allá que esté de acuerdo en lo de fondo, en la figura, cuidado pensamos que solo porque va a haber un Senado, es decir, 2 cámaras, cámara alta, cámara baja, ahora pues automáticamente aparecerá pues un Gonzalo Cordero Crespo, Raúl Clemente Huerta y Jaime Roldós, que eso es lo que piensan algunos analistas que andan sueltos por eso. Solo porque cambió, ya automáticamente van a salir por unos tribunos. ¿Me explico? Es decir, van a llegar los que ellos quieren que lleguen. Así también es la cosa, porque así como yo era cientista político, también tengo años también en la calle, pues ya me conozco cómo es la mecánica de esto. Y también es responsabilidad ciudadana. Uno de los errores que hemos cometido y que hay que hacernos mea culpa de este proceso de la consulta popular, que originó que estén elegidos por el pueblo los que están y que 4 asumo que serán destituidos la próxima semana en juicio político. La gran pregunta es, ¿y por qué el Ecuador tiene grandes representantes? Mujeres y hombres de alto nivel, compromiso, honestidad. Y me hago la pregunta, ¿y por qué no participaron? Buena pregunta, claro. ¿Y por qué no participaron? Porque todo el mundo se queja ahora, que por qué aparece alguien del calibre de Tuárez. Pues la pregunta que me hago, ¿y dónde están los otros? Pues, ¿por qué no concursaron? Las reglas electorales. Bueno, ahora vamos a clarificar todo. Ojalá que las mejores mujeres y hombres del Ecuador que sí están puedan participar de legisladores, de senadores, etcétera, para honrar la participación democrática. El tema de esta mañana, cómo eliminar al Consejo de Participación Ciudadana, y acaba de intervenir el señor abogado Henry Rucalón. Doctor Seraquibe, ¿será oportuna la consulta cuyo proceso durará más de un año y se producirá cuando estén convocadas las elecciones de 2021? ¿Es un riesgo para el gobierno, Wilson? Verá, mi estimado Diego, nosotros no estamos pensando en un proceso ciudadano mirando las próximas elecciones. Nos interesa que se debata y se discuta esta reforma parcial porque creemos que políticamente le hace al país. Así es. Creemos nosotros con el calendario, si se respetan los tiempos, si la Corte Constitucional emite su dictamen la próxima semana y en la Asamblea también se respetan los tiempos, por ejemplo, como bien se ha explicado aquí, si es que se hace el debate entre, digamos, enseguida de haber terminado los 90 días que determina la Constitución y luego de eso se remite a la Corte Constitucional para el dictamen de constitucionalidad y se convoca inmediatamente a referéndum, creemos que por estos tiempos estaríamos ya en el referéndum para aprobar esta reforma parcial. Ahora, Diego, yo lo que quisiera referirme un poco es que ¿qué implica la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana? Porque el Consejo de Participación Ciudadana, por la experiencia y bueno, está en la Constitución,
El artículo 208 le da facultades a este Consejo de Participación Ciudadana y qué van a pasar con esas facultades. Se estará preguntando el pueblo ecuatoriano. Y ahí yo me permitiría agrupar simplemente en 3 grupos, o sea, lo que dispone el artículo 208, promoción de la participación ciudadana, la investigación de casos de corrupción y tercero, las designaciones. En definitiva, esas son las facultades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana. Y yo le dije al inicio, mi estimado Diego, que nosotros lo que queremos hacer esta consulta para garantizar más democracia, más participación y más lucha contra la corrupción. Entonces se preguntarán, ¿cómo lo van a hacer si vamos a eliminar un consejo que tiene que hacer la promoción de la participación ciudadana? Yo le voy a demostrar, Diego, que este consejo lo que hace, por el contrario, es mediatizar la participación ciudadana, es intervenir la inaplicación de un derecho, materializar un derecho. Porque si es un derecho a la participación ciudadana, ¿por qué tiene que pasar por un órgano estatal? O sea, no queremos que el Estado intervenga en el ejercicio de los derechos, particularmente de aquellos que están catalogados como derechos de libertad. La participación ciudadana es un derecho de libertad. Mientras menos interviene el Estado, mejor se garantiza el derecho. Es como decir el derecho a la libertad de expresión. Mientras más lo regula el Estado, más se está impidiendo el ejercicio de ese derecho. La participación ciudadana es eso. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hizo Correa? Para precisamente garantizar lo que hoy estamos viendo en los titulares de la prensa, que es precisamente crear un órgano para intermediar el ejercicio de este derecho y no garantizarlo. Entonces, por ejemplo, ahora le pongo un ejemplo, Diego. Si este rato están arreglando la calle de aquí al frente, y quisiéramos hacer una veeduría porque nos parece que no están haciendo bien la construcción o que existe un sobreprecio, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Presentar una solicitud a la delegación del CPCCS, hacer todo un procedimiento administrativo y que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana le autorice a hacer esa veeduría. Si no, usted no puede ejercer su derecho a la participación. Para eso existe el Consejo de Participación Ciudadana, siendo un derecho a libertad. Si yo quiero participar en una veeduría como ciudadano, como me permite la Constitución, como es uno de los principios de la Constitución, yo tendría que simplemente ir y dejar la solicitud y decirle, señores, yo vivo en ese lugar, en ese barrio, y necesito saber el contrato que firmaron, cómo se está ejecutando la obra, y yo voy a hacer un análisis de eso y les entregaré un informe después de un determinado tiempo. Entonces, lo que se necesita digamos, una disposición de esta naturaleza, y simple. Todas las instituciones del Estado, Diego, todas las instituciones del Estado, desde la Junta Parroquial hasta la máxima institución del Ejecutivo, tienen que garantizar el derecho a la participación. No es únicamente competencia de un órgano del Estado, como es en el caso del Consejo de Participación Ciudadana. Y lo otro, lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción, la investigación de casos. Ahí hemos dicho que lo que hay es duplicación de funciones. Más bien lo que hicieron es limitarle a la Fiscalía para que no investigue, no persiga el delito. Mire usted, por ejemplo, que este rato existe toda una estructura jurídica. ¿Para qué? Para que el Consejo de la Judicatura, un órgano de gobierno, le dé designando a la fiscal general, desde el fiscal general subrogante hasta abajo. Hay órganos técnicos que dependen, órganos técnicos de investigación, peritajes, etcétera, que dependen, por ejemplo, del Ministerio del Interior. Así está la estructura de la Fiscalía. Entonces, por eso es que cabe la segunda pregunta, que estamos permitiendo que la Fiscalía se independice de la función judicial y de todas las otras funciones del Estado. Y lo que tiene que ver con las designaciones, a lo que me he referido al inicio, por eso es que hay que garantizar esos principios de meritocracia y participación que se debe respetar en el debate que haga el órgano legislativo. Entonces, yo lo que le he dicho, eliminar el Consejo para nosotros como ciudadanos significa más democracia, más participación y lucha contra la corrupción. El programa aprecia vivamente el fervor y la convicción con que se expresan aquí el señor abogado Cucalón y el doctor Serakibe. Esto es realmente saludable y tonificante, ¿no? Insisto, Henry, será oportuna la consulta cuyo proceso durará más de un año y se producirá cuando estén convocadas las elecciones de 2021. ¿Es un riesgo para el gobierno? Mire, los temas de los derechos no pueden estar sujetos a cálculos. Si uno cree, si uno está convencido por algo, hay que lucharlo. Y para eso vendrán los momentos de la campaña. Pero recojo su legítima inquietud, no solamente el tema del gobierno, la asamblea en general. Qué bueno que haya permanentemente consultas populares, para que así el pueblo se exprese. Más allá de este procedimiento, en que tanto la asamblea, los ciudadanos recogiendo firmas, y que termina en un referéndum, van a eliminar el Consejo de Participación si fuera el caso, yo creo que puede ser también una oportunidad para algo.
sea que coincida con las elecciones, sea que sea antes, según los plazos, como está estableciendo el doctor, pues es la oportunidad también para también consultarle al pueblo otras cosas. Tema de la seguridad social, por poner un ejemplo. La consulta incluiría otros aspectos. Este trámite está totalmente arreglado con un dictamen de la Corte. Pero digo yo, si ya vamos a ir a una consulta que cuesta plata, ¿verdad? ¿Por qué adicionalmente a esto, reitero que esto está totalmente arreglado, no ponemos también temas importantes del diario vivir? Temas que tienen que ver con la reforma económica, insisto, seguridad ciudadana, porque la vida es lo que está en riesgo, no solamente la filosofía. El tema de la seguridad social, que es el futuro de los ahorros de los aportantes, de los próximos jubilados, no del manoseo estatista que ha utilizado al Seguro Social, no de ahora, de siempre, como caja chica, y otros tantos temas más. Porque, insisto, muy interesante esto, yo lo apoyo, como no puede ser de otra manera, desde el punto de vista académico, profesional. Ya expondré en la Asamblea Nacional el tema. Para mí será un gusto, si varios años lo he estado diciendo. Inclusive yo soy de los que voté en contra de la Constitución de Montecristi, porque parecería ser que esto del Consejo se lo inventó alguien. No. Está en Montecristi y la gente votó por eso. Por eso yo siempre he dicho que ahora el pueblo tiene que desmontarlo. Porque no es que Correa se lo sacó, pues, como mago que sacan los conejos del sombrero. Pues no. El pueblo aprobó este engendro de aquí. El pueblo lo aprobó en el año 2008. Sino que, claro, pues como ahora hay un club de arrepentidos, que es la gran mayoría de ecuatorianos, porque parecería que esto es toda una ficción, como que nunca pasó nada, como que si uno ganó varias elecciones también, y como que no aprobamos la Constitución de Montecristi. Yo no voté, sin embargo he defendido los conceptos. Y lo que comenzó como un proceso garantista, terminó como un proceso autoritario. En este caso, un autoritarismo institucionalizado. Pues bien, puede ser la oportunidad también para poner temas, ya sea por convocatoria del presidente de la República, temas gravitantes que preocupan al pueblo en el día a día. Por ejemplo, temas que la atormentan, lo que le está diciendo, la seguridad social, para destrabarlo. El tema de conceptos de seguridad ciudadana, temas que tienen que ver con reforma económica. Y con una muy buena explicación, yo seré muy optimista en los resultados. Insisto, por eso creo y coincido con el doctor, hay que ciudadanizar. Porque si lo dejamos solo en manos per se de los políticos, más allá que jugamos un rol, yo quiero pues que le expliquemos al pueblo inteligente e intuitivo, porque esto va a ser simple. Un Senado que va a hacer o sea que va a haber 2 congresos. Eso es lo que va a decir el pueblo pues en la calle. No el filósofo que escribe en los periódicos. 2 congresos, más de los mismos te voy a decir. No quiero decir la mala palabra a esta altura pues en la mañana, porque puede ser que quienes nos escuchen se aturdan, se les vire pues la taza de café. Más de los mismos. Más de lo mismo. El Senado, cuando el pueblo lo que le preocupa es que no ha cenado esa noche. Pues hay que ver bien un poco la comunicación y aterrizar los conceptos sumamente importantes en el diario de vivir y entender qué es el derecho a libertad, cómo mejora las condiciones de vida, sabiendo que luchando contra la corrupción con eficacia, el Estado va a tener los recursos para devolvérselos al pueblo en educación, en salud, en seguridad. No solamente las entelequias, hablar en general. Hay que aterrizar esta preocupación y creo que puede ser bien manejada una oportunidad, más allá de los cálculos, insisto y repito lo que es al principio. Si nosotros nos basamos en la popularidad del gobierno, mejor no hagamos nada, porque aquí esto ya es un tema que le llaman gobierno de transición y cuidado termina como gobierno intrascendente, que son 2 cosas distintas. Porque así como la reinstitucionalización parece ser que tiene algunos méritos, en los demás temas pues prefiero ya no decir, pues, ¿no? Principalmente en el tema económico, y eso se está viendo. Está pidiendo oxígeno para llegar a los 21 meses que le hace falta. Entonces lo que hay que hacer es estos procesos y otros ciudadanizarlos. Si los partidizamos o lo ponemos como gobierno, como asamblea, va a ser bastante complejo. Interesantes conceptos los que viste en el programa Buenos Días el abogado Henry Cucalón. Ahora, doctor Seraquibe, ¿cuáles son los argumentos para ir a la bicameralidad, que es también una iniciativa del Comité de Reinstitucionalización? En la siguiente charla vamos a tratar el tema en profundidad, ¿no? Así es. Sí. Con mucho gusto, mi estimado Diego. Aquí el asambleísta Henry Cucalón ha manifestado algunos ejemplos muy importantes de personas que ocuparon los cargos de control y que en algún momento, y que fueron personas que honraron de alguna manera esos puestos. Pero eso ha sido la excepción. Lamentablemente en estas últimas décadas o 2 décadas no tenemos unos nombres que pudiéramos poner como ejemplo. Entonces, aquí no es que no preocupe el procedimiento es muy importante. El camino para llegar a eso es mucho más importante hasta que el fin. ¿Por qué razón? Porque claro,
como se decía aquí, si es que se pone un buen nombre, entonces ese nombre será designado. Pero el problema es que no proponen generalmente un buen nombre. Proponen a quien mejor les garantiza un buen reparto. Y un ejemplo de eso, Diego, y que permitió todo esto, fue la designación del propio excontralor Carlos Polit. Las organizaciones políticas al inicio, recuerdo, creo que era en el gobierno de Lucio, se pusieron de acuerdo, la asamblea, los partidos políticos, y le designaron a Carlos Polit. Y lo que hizo Correa es ratificarlo todos los 10 años de gobierno. Eso es lo que tenemos, es lo que mira la ciudadanía desde acá. Entonces, por eso es que para nosotros es muy importante el procedimiento, cómo se va a designar. Y ahí entramos a la preocupación que usted tenía, mi estimado Diego. Primera cosa, hay que decirlo de entrada. La ciudadanía no está planteando aquí un órgano legislativo con más asambleístas, es decir, más de 136. Nosotros estamos planteando un órgano legislativo con 2 cámaras, pero con 124 asambleístas. Y lo hemos establecido de dónde salen esos 124 asambleístas, que para no discutir y aprovechar el tiempo no me pongo a detallar. Es decir, se reduce el número de asambleístas y se convierte, por lo menos en las normas que estamos planteando, un órgano legislativo más eficiente, con mejores controles, que las 2 cámaras se controlen a sí mismo y que le garanticen al pueblo ecuatoriano un debate legislativo coherente, que se fiscalice y además que se designe con unas comisiones técnicas, que debería ser, por ejemplo, estas comisiones, mire Diego, por experiencia le voy a decir y aquí un paréntesis. Las comisiones ciudadanas, perdóneme la expresión, casi eran una alcahuetería para que se le meta la mano a la designación por parte de quien en ese momento ejercía poder. Por ejemplo, los ciudadanos que salían designados eran los amigos de quienes querían ser designados, por ejemplo, para fiscal general. Eso sucedió con Galo Chiriboga, por ejemplo. Entonces, aquí lo que necesitamos son técnicos que vayan a hacer una valoración técnica del candidato, del candidato que se está proponiendo en este rato. Por eso es lo que en la propuesta nosotros proponemos una comisión técnica, designados por 4 académicos y 3 representantes, 3 representantes de la Cámara de Representantes, así se llama, ¿no? Entonces, estos son los que califican los méritos de cada uno de los postulantes. Propone la misma Cámara de Representantes y quien designa sería el Senado con un procedimiento que está previsto aquí. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo aquí, mi estimado Diego, es hacer todo un procedimiento que garantiza principios, que garantiza la meritocracia, la participación ciudadana, pero también que garantiza transparencia en la designación de las autoridades, porque no consideramos pertinente de que sea una mera transferencia de facultades al órgano legislativo. Creo que en el tema de la bicameralidad usted tiene las ideas claras. Qué interesante. Henry, vamos terminando. ¿Cree que los más interesados en que tengamos un Congreso bicameral son los correístas? Se teme que al Senado vayan decenas de conocidos correístas, con lo cual la consulta habrá sido un tiro en el pie para el Comité de Reinstitucionalización y para el país. ¿Qué piensa? Mire, más allá de un membrete político, pues yo soy lo que piensa que el Ecuador es mucho más que una disputa entre correístas y ex correístas, que son los más fieros, ¿no? El país es mucho más que eso. Van a ir al Senado los que ganen las elecciones, porque esto es con votos, señores. Esto no es solamente con pedigrí, esto no es con currículum. Y peor que ahora, gracias a Dios, no va a haber la figura como era antes de los senadores funcionales, que había por Fuerzas Armadas, por la educación, por las cámaras de producción, etcétera. Más allá que ese fue el primer cargo funcional muy conocido, fue León Félix Cotral, años 66. Como Pedro Saad por los sindicatos, Gándara por las Fuerzas Armadas, y le puedo repetir todo, pero yo también he leído esto. Asad Bucarán, el Malí. No, Asad siempre por votos. Les son funcionales por otra vía. Juan Isaac Lobato por la educación. Yo también he leído esto, pero también tengo calle, ¿no? Esa es la pequeña diferencia. Porque si solo me voy a la teoría. Es un buen legislador, no es un buen legislador. Si solo me voy a la teoría, maestro, yo en el dibujo saco pues el paraíso, pues, ¿no? En el dibujo. Pero hay que ver cómo esto se aterriza. Entonces, yo decía, yo estoy consciente. Yo sé que se rebaja, yo ya leí la propuesta. Se rebajan los diputados, pero comunicacionalmente lo que va a entender el ciudadano es que va a haber 2 congresos. Uno le llama Cámara Baja, Cámara Alta. Uno le llama Cámara de Representantes, uno le llama el Senado. En crudo y en español castizo, 2 congresos. Eso es la gente que está en la calle, a la que están asaltando todos los días, a la que no tiene empleo. Eso es lo que hay que comunicar bien y cómo eso lo empodera al ciudadano. Porque si no, maestro, en una línea la campaña se barata. Señores, usted quiere 2 congresos o un congreso. Hasta ahí llegó el tema, ¿no? Ya cuando uno lo aterriza, uno ya cuando deja los libros a un lado, etcétera. Ahora bien, ¿quiénes tienen que llegar? Los que ganen las elecciones, señores.
quienes presentan las mejores propuestas. Veo entre los requisitos que se ponen la edad, 35 años, como era hasta hace poco para presidente de la República, para organismos de control. Está bien, no se pueden poner muchas más etiquetas porque contraría la misma Constitución, artículo 11, numeral 2, que no permite la discriminación. Porque, insisto, no es que lleguen los que a uno les gusta, los que hablan como uno, los que le ven el espejo, los que alzan la mano como Roldós. Eso es en el país ideal. Ya, cuidado, uno piensa que si no es como uno, si no hablan como uno, entonces eso no es democracia. Eso hay que tenerlo bastante claro, esa es la diversidad. Lo importante es cómo tú respondes a las demandas populares, cómo mejoras la calidad de la democracia, cómo mejoras los procesos efectivamente, cómo luchas contra la corrupción, cómo haces un país más transparente, cómo fomentas la institucionalidad, y eso es un proceso. Esto no es achicar los dedos, pues, ¿no? Porque también aquí la gente como magos también. O sea, un día somos el paraíso del populismo decadente y pensamos porque cambiamos un artículo, al día siguiente vamos a hacer pues una democracia sólida como Grecia. Pues, hay que tener las cosas claras. No hay que tenerle temor a los cambios. Estamos en eso. Vamos a una consulta, no tengo problema. Vamos también inclusive al debate de la legislatura, que uno lo puedo negar si es por vía de enmienda, por limitante. Lo importante es, insisto, empoderarnos del tema, mejorar la calidad de democracia. Si se crean estas nuevas instituciones, que las mejores mujeres y hombres participen, que no se quejen, sea cual fuera su ideología. Reitero lo que dije al principio, el problema del Ecuador no es necesariamente ideológico. Ojalá, miren el tema de la justicia. En todas partes del mundo, los jueces tienen una ideología. En Estados Unidos son demócratas, son liberales, son conservadores, son a favor del medio ambiente, son a favor de una causa feminista. Pero lo que no están es a golpe de teléfono del caudillo de turno, o del maletinazo, o del préstamo. Pues. ¿Estamos claros? Esa es la diferencia. Bien. ¿Me explico? El problema no es la ideología, el problema es que seas pirata, el problema es que seas corrupto, el problema es que seas ignorante, que no seas imparcial. Ese es el tema de fondo y eso es lo que quiere la gente y quiere sus mejores representantes. Ojalá que se pueda hacer. Soy optimista, pero también entendamos bien cómo es el tema del mensaje. Recordemos que el Ecuador es muy propicio a todos los cambios por coyuntura. Y ahora que estamos celebrando los 40 años del retorno, no 40 años de democracia, del retorno, ¿usted cree que el expresidente Osvaldo Hurtado, Galo García Figueroa y toda la gente que estuvo en la famosa comisión para hacer la ley de partidos políticos que fue adjunta al proceso del referéndum, no pensaba ser el mejor de los procesos para que ya no haya un caudillo que se quede 40 años? ¿Cuál fue la solución? Solidificar procesos políticos, que nadie sea dueño de los partidos. ¿Usted cree que no tuvieron las mejores intenciones? ¿Qué pasó? Me explico. Es un tema cultural. Los cambios reformatorios a las leyes tienen que tener un cambio educativo, cultural, de todos. De todos. Así que, insisto, soy optimista, pero también me gusta aterrizar los conceptos. Muy bien. Henry, aprecio mucho su presencia y sus reflexiones. Ya le cedo la palabra a Wilson. Darwin, perdón. Henry, ¿la suerte del cura actual y de compañía está echada? Mire, Diego, como decía Andrés F. Córdoba, en política se puede tostar hasta el granizo. Yo puedo responder por lo que yo voy a argumentar. He participado en todos los juicios políticos y por mi voto. Creo yo que la responsabilidad política está claramente establecido y nosotros tenemos que sentar un precedente contra esta arbitrariedad de estos señores. Yo estoy a favor de la censura, esto es un proceso político y soy un juez político. Ojalá también que haya una mayoría sólida en esa línea. ¿Se mantienen los 79 votos? Se necesitan 70. Pero decían que tenían 79 Insisto, votos. por eso digo, yo ya no quiero adelantarme con el voto ni con la feria de los votos. Yo puedo responder por lo que yo puedo hacer y por la coordinación y jefatura que tengo del bloque que represento. Voy a sustentar mi posición, voy a argumentar a lo que venía haciendo. Desde el primer día en que se posesionaron, valga la aclaración, el día que se posesionaron yo hice una declaración pública. Los señores consejeros de participación ciudadana, ahora elegidos por el pueblo, tienen competencias, atribuciones y facultades que están establecidas y limitadas, como todo el poder, en la Constitución de la República. En el momento que se salgan de esas competencias o pretendan querer revisar, analizar o derogar las disposiciones emanadas por el Consejo Transitorio, que fueron otorgadas de forma excepcional por el pueblo ecuatoriano en febrero del año 2018 y avaladas por la Corte Constitucional, será causal de juicio político.
y ellos presurosos lo hicieron. Así que ahora estamos cumpliendo. Muy bien. Finalmente, Darwin, ¿ha comenzado ya la recolección de firmas? Mire, Diego, todavía la Corte Constitucional tiene que emitir el dictamen sobre la vía que hemos planteado, que sería... Claro, más o menos 133.000, alrededor de 130. Nosotros creemos que vamos a juntar muchísimo más y en un tiempo, como bien se ha dicho aquí, creo que el tiempo no vamos a necesitar los 6 meses. Digo, solo quisiera que quede absolutamente claro una cosa que nos preocupa como ciudadanos. Siempre que cuando se habla de reformas, y esta tiene que tenerse presente que es una reforma propuesta con iniciativa ciudadana, por eso es que vamos a ir a las calles a recoger las firmas, a debatir ahí con la gente y a seguir debatiendo la propuesta para poderla presentar al órgano legislativo. Tiene que tenerse presente, porque a mí me preocupa que, con todo respeto y consideración, lo ha dicho el asambleísta aquí, que lo que necesitamos es un cambio cultural, un cambio, digamos, educativo inclusive, porque estos son temas estructurales. Claro que necesitamos. Sí, pero claro, por supuesto, no digo que no, pero Diego, eso que no sirva para evadir la responsabilidad que han tenido los partidos y movimientos políticos en este país. Porque toda la década correísta existieron partidos. No se buscó una solución. Podríamos decir es que Loco Correa tenía acaparado todos los órganos del poder, pero dígale al pueblo ecuatoriano, para eso son partidos políticos. Tienen que darle respuesta al pueblo ecuatoriano. Que aquí estamos proponiendo ya serían 2 congresos o 2 cámaras. Entonces, quedémonos tal cual como está. Porque los partidos políticos no le han dado respuestas a la ciudadanía este momento. Y todos me refiero. Este momento tenemos instituciones totalmente debilitadas. ¿A quién le culpamos? Al pueblo ecuatoriano. Entonces, ¿qué hacen los partidos políticos en una democracia que es indispensable? Ese es el problema. Entonces, aquí no vamos a decir, lo que pasa es que es un problema cultural, lo que pasa es que es un problema de educación. A nosotros nos echan la culpa. No, señor. Son los partidos y las organizaciones políticas los responsables de darle respuestas al pueblo ecuatoriano. Eso que tiene que quedar absolutamente claro. Y segundo, claro que hay otros problemas en el país que son gravitantes. El problema de la seguridad social. No. Pero si no tenemos organismos de control independientes, si no, todavía el órgano legislativo no ha podido darle respuestas al país, porque se discute de cualquier otra cosa menos de los temas trascendentes, ¿cómo podemos resolver el problema del IES, el problema de la educación, el problema de la salud? Que también existen problemas, pero ¿a quién le exigimos respuestas? No. Son a los partidos y organizaciones políticas. Los ciudadanos estamos en esto precisamente porque no tenemos respuestas de quiénes deben darlas. Muy bien. Yo diría que don Henry dice punto de orden. Sí, remato, porque más allá de los errores que podemos cometer, yo lo que he tratado de explicar, estando de acuerdo, es materializar los conceptos, porque si no todo queda por encima. Claro que hay que hacer los cambios, claro que hay que ser protagonista de los cambios, pero hay que saberlos promover, porque insisto, si van algunos filósofos así nomás, solo con los papelitos, ya van a ver cuál es la realidad ciudadana. En lo que respecta a los partidos estos 10 años, más allá que todos hemos cometido errores, en lo que a nosotros respecta, ya le he dicho, hicimos triunfar en Guayaquil el no a la constitución estatista. Que ahora todo el mundo se queja. Nosotros, Guayaquil, ganamos con el liderazgo de Jaime Nebo, liderazgo de convocatoria. ¿Ya? Solo por citar un ejemplo. En el Congreso Nacional, este es mi segundo periodo, me opuse fervientemente al proceso de las enmiendas, por citar un ejemplo, y a todo el proceso de lo que se denomina el aparataje estatista, está consignado. Y como esto no solamente de declarar, sino de practicar, nosotros hicimos una lucha desde Guayaquil para demostrar que el modelo que funcionaba no era el modelo izquierdizante, estatista, centralista que promovía este señor, que alguna gente medró y le gustó hasta cuando la llave del petróleo se le cerró. Nosotros demostramos que la alianza pública-privada en Guayaquil funcionaba, que el modelo de bienestar, progreso y prosperidad funcionaba. Así que nosotros sí le dimos, sino que claro, hay alguna gente que tiene gustos y colores. Nosotros enfrentamos los 10 años en declaraciones y en práctica, demostrando que éramos mejores, que nuestra forma de administrar funcionaba con honestidad, con solidaridad y con eficacia, no solamente con boquilla ni con Twitter, que esa es la gran diferencia. Hay que demostrar, estos señores políticamente hay que derrotarlos, hay que demostrar que se puede servir a los pobres de mejor manera y de forma honesta, al mismo tiempo que se hacen los cambios. Yo estoy a favor de todos los cambios y los voy a argumentar, porque mis declaraciones las hago desde mi curul, aparte de esto. Así como dicen las enmiendas, que el tiempo también nos dio la razón. Lo volveré a hacer ahora,
pero también tengo algo de experiencia para saber cómo se manejan los procesos y cómo hay que hacerle saber al ciudadano de pie cómo estos procesos lo van a beneficiar, lo va a mejorar y va a mejorar la calidad de la democracia. Si no, no es hacer un debate solo de élites. Ese es nuestro desafío, ciudadanizar el debate. Hemos asistido a un diálogo fervoroso, inteligente, en el que no ha habido necesariamente total coincidencia, pero celebro la presencia aquí de usted, doctor Serakibe, y del señor abogado Cucalón. Este es el programa Buenos Días.